Bienvenidos al trabajo final de la materia Filosofía de la Ciencia. Nosotros somos el equipo 2 y el tema del video será el cambio paradigmático del positivismo lógico a la ciencia cognitiva. ¿Es el caso de una revolución científica en la ciencia? Los objetivos de este video son el análisis de la revolución científica que se desarrolló entre 1920 con el surgimiento del positivismo lógico y 1950 con el surgimiento de la ciencia cognitiva. Este análisis se realizará según los criterios establecidos por Kohn en su estudio sobre las revoluciones científicas y la ciencia normal. Incluiremos su esquema de estudio sobre la microestructura del cambio científico de Philip Kitcher y analizaremos en qué partes de la historia de la revolución cognitiva se aplican sus criterios sobre el cambio científico del positivismo lógico a la ciencia cognitiva que se suscitó entre 1930 y 1960. Empezaremos hablando de la filosofía positivista. Vamos a definir a los principales fundadores del Círculo de Viena o el positivismo lógico. En primer lugar está Maurice Schlick, quien fue el fundador principal y uno de los positivistas que ayudó en la filosofía y la ciencia de la epistemología. Rudolf Carnap fue un miembro muy influyente debido a que desempeñó un papel importante en el desarrollo de la lógica y la filosofía del lenguaje. Karl Popper fue importante debido a que es conocido a la filosofía y la ciencia de su énfasis en la falsibilidad como un criterio de marcación entre la ciencia y la no ciencia, algo muy importante en el positivismo lógico. Ludwig Wittgenstein tenía conexiones con el Círculo de Viena que ayudaría más adelante en el movimiento de otras ramas filosóficas, también matemáticas, lógicas, sociológicas, psicológicas, entre otras. Debido a estas ramas de conocimiento, también se llevaron a cabo muchas obras. En primer lugar está el Tractatus Logico Philosophicus de Ludwig Wittgenstein, el empirismo de Ayer, quien fue un destacado filósofo en el Círculo de Viena, que ayudó a establecer las bases del positivismo lógico y discute la importancia de la empiria y la lógica en la filosofía. La estructura lógica del mundo de Rudolf Carnap, las conferencias sobre la ética de Maurice Schlick y los principios de la filosofía de Otto Neurath. El Círculo de Viena, para hablar más de él, se creó a principios de la década de 1920 a 1930, en la cual se estableció en la Cátedra de Filosofía en la Universidad de Viena, de ahí su nombre. Como ya se mencionaron los mismos fundadores, estas ayudaron a determinar una forma amplia y concisa de su doctrina y dieron los principios que formarían más aparte la ideología del empirismo lógico. Por lo tanto, se hablaría más que nada de unos postulados del Círculo de Viena, en donde abogarían por una concepción científica del mundo, defendiendo el empirismo de David Hume, de John Locke y de Ernest Mach, en donde el método de la inducción, la búsqueda de la unificación del lenguaje y de la ciencia y de la abolición de la metafísica en el ámbito científico ayudarían en gran parte a la ciencia positiva y cognitiva, que sería más adelante. En esta forma amplia se consideraría una doctrina y los principios de esta sería el verificacionismo como parte ideológica y principal de esta doctrina. Inicios de la revolución cognitiva. La ciencia cognitiva se define como un esfuerzo contemporáneo de base empírica para abordar interrogantes epistemológicos relacionados con la naturaleza del conocimiento. Sus componentes, fuentes, evolución y difusión, centrándose principalmente en la explicación del conocimiento humano. La ciencia cognitiva abarca una amplia gama de disciplinas, incluyendo la filosofía, la psicología, la inteligencia artificial, la lingüística, la antropología y la neurociencia, con el objetivo de comprender la mente humana desde múltiples perspectivas. Ahora hablemos un poco del simposio de Hickson. El objetivo de este simposio era discutir los mecanismos cerebrales en la conducta y fue un momento crítico en la historia de la ciencia, ya que los estudiosos presentes eran conscientes de los avances en las ciencias físico-naturales y biológicas. Pero aún faltaba una elucidación para el enigma de la mente humana. Los científicos presentes en el simposio estaban bien al tanto del programa científico de los conductistas, pero compartían la intuición de que las respuestas que brindaban frente a las interrogantes sobre la mente humana no eran válidas en absoluto. El simposio de Hickson fue uno de los numerosos congresos que los científicos de orientación cognitiva celebraron durante las décadas de 1940 y 1950 y tuvo especial importancia en la historia de la ciencia cognitiva debido a su vinculación del cerebro con la computadora y su desafío al conductismo.
Momento crítico en la historia de la ciencia al que se hace referencia en el contexto de la ciencia cognitiva se refiere a la coyuntura en la que los estudiosos de la mente y la conducta se encontraban a mediados del siglo XX. En este momento se habían logrado avances significativos en las ciencias físico-naturales y biológicas, pero aún faltaba una elucidación para el enigma de la mente humana. Este momento llevó a los estudiosos a buscar nuevas formas de abordar las interrogantes sobre la mente humana, lo que llevó al surgimiento de la ciencia cognitiva como una disciplina interdisciplinaria que busca comprender la mente humana desde múltiples perspectivas. Los aportes teóricos clave para la ciencia cognitiva abarcan las diversas áreas del conocimiento, incluyendo la matemática y la computación, así como otros muchos más. Estos aportes teóricos han sentado las bases para el desarrollo de la ciencia cognitiva como una disciplina interdisciplinaria que busca comprender la mente humana desde múltiples perspectivas, integrando conocimientos de las distintas áreas que estudia. Los catalizadores y escritos influyentes han sido fundamentales para el desarrollo de la ciencia cognitiva. Entre los encuentros catalizadores más importantes se encuentran el Simposio de Hickson en 1948, que desafió el conductismo y sentó las bases para el surgimiento de la ciencia cognitiva, y la Conferencia de Dartmouth en 1956, que reunió expertos en inteligencia artificial, psicología y lingüística, entre otras disciplinas, para discutir la posibilidad de crear una máquina que pudiera pensar como un ser humano. Otros escritos influyentes incluyen el Syntactic Structure de Noam Chomsky, que propuso la idea de que el lenguaje humano se rige por reglas innatas y universales, y The Modularity of Mind de Jerry Ford, que argumentó que la mente humana está compuesta por módulos especializados para diferentes funciones cognitivas. Estos encuentros catalizadores y escritos influyentes han sido fundamentales para el desarrollo de la ciencia cognitiva, proporcionando nuevas perspectivas y marcos teóricos para comprender la mente humana y sentando las bases para el surgimiento de nuevas disciplinas interdisciplinarias. Sin embargo, en las últimas décadas ha habido un creciente interés en comprender la interacción entre los procesos cognitivos y emocionales. Esta perspectiva busca comprender cómo factores externos influyen en la cognición y cómo la cognición, a su vez, da forma a la experiencia humana en contextos culturales e históricos específicos. Ahora se hablará sobre la psicología cognitiva. Las 3 líneas cardinales de investigación desde la década de 1950. El mágico número 7 de George Miller. Miller mostró que la capacidad de los individuos para establecer distinciones absolutas entre los estímulos, para distinguir los fonemas entre sí o calcular cifras con precisión, parecía experimentar un cambio radical al acercarse a los 7 elementos. Por debajo de ese número eran capaces de realizar esas tareas con facilidad y por encima de él fallaban. El enfoque británico del procesamiento de la información. Colin Cherry y Donald Broadbent inspiraron el enfoque británico de la psicología del procesamiento de la información. Cherry se centró en la capacidad de los individuos para atender y obtener información de canales ruidosos. Instruyó a sus sujetos para que reprodujeran un mensaje transmitido a uno de sus oídos mediante el método de seguimiento, repitiendo cada palabra lo más pronto posible después de su presentación inicial. Cherry comprobó que los sujetos eran incapaces de informar acerca de gran parte de lo que llegaba hasta ellos por el oído opuesto. Broadbent mejoró este procedimiento presentando simultáneamente ante ambos oídos series de 3 dígitos, y halló que los sujetos respondían con mayor facilidad y obtenían los puntajes más altos si primero transmitían todos los dígitos que les habían sido presentados en uno de sus oídos y luego todos los presentados al mismo tiempo que los anteriores al otro oído. El enfoque estratégico de Jerome Bruner. El enfoque de Bruner divergía de la categorización. Le interesaba saber de qué manera una persona, frente a una serie de elementos, llega a agruparlos de manera cierta en categorías. Trataba a los sujetos como resolvedores activos y constructivos de problemas y no como simples reactores frente a los estímulos que se les presentaban. El programa de la psicología cognitiva. Las líneas de investigación iniciadas por Miller, Broadbent y Cherry y por Bruner vigorizaron la psicología de fines de la década de 1950 y de la década siguiente, la década de psicología cognitiva. Frente al rigor artificial impuesto por el conductismo y los temas vinculados a la cognición, estos jóvenes psicólogos querían introducir nociones que desde hacía bastante tiempo atrás habían sido rechazadas. La aceptación de las limitaciones inherentes a la cantidad de información que el sujeto podía recibir, los intentos por trazar los pasos del procesamiento de dicha información y la postulación de las estrategias globales empleadas para resolver un problema, todo ello era índice de una mayor disposición a abordar en forma directa los temas relacionados con la mente. La psicología científica del siglo XIX, cómo vérselas con el legado kantiano. Immanuel Kant tenía grandes dudas acerca de la posibilidad de una ciencia psicológica. Creía que la ciencia debía aplicar leyes matemáticas a los datos empíricos y que dichos datos debían reunirse en experimentos reales. Y como la psicología se ocupa de elementos que presuntamente carecen de dimensiones espaciales, dicha experimentación no era posible. Un segundo problema consistía en que la psicología debía estudiar el instrumento del saber, el sí mismo cognoscente, pero al sí mismo no le es posible examinar su propio funcionamiento y mucho menos hacerlo en forma imparcial. Los que echaron los cimientos, Helmholtz, Fechner, Donners y Brentano. Hermann von Helmholtz comprobó que las reacciones de la conducta humana eran medibles al demostrar que la medición del tiempo que lleva a transmitir impulsos a lo largo del sistema nervioso era efectiva.
Gustav Fechner mostró que, dentro de ciertos límites, la intensidad de una sensación percibida varía como una función logarítmica de ciertas características objetivas del estímulo. Donders propuso que era posible medir el tiempo que llevan las operaciones mentales superiores y por último Franz Brentano objetó la noción molecular de que fuera posible descomponer la psicología en elementos de la experiencia o de la conciencia para examinarlos en forma aislada. El programa de Wundt. Según Wundt, la psicología consiste en el estudio de la experiencia consciente como tal y debe emprenderse dicho estudio mediante la observación interna, mediante la introspección. De esta manera, Wundt abrazó el método de introspección por el cual el sujeto atiende minuciosamente a cada una de sus sensaciones e informa sobre ellas con la mayor objetividad posible, es decir, describir las sensaciones experimentadas y no los estímulos que les dieron origen. Métodos innovadores. Hermann Ebbinghaus. Ebbinghaus inventó más de 2000 sílabas sin sentido en el lenguaje y midió su propia capacidad para aprender conjuntos de estas sílabas. Ejercitándolas ya sea en una sesión o en una serie de ellas, puso a prueba los efectos del tiempo de ejercitación entre las presentaciones, la interferencia retroactiva y proactiva y otras variables independientes. Los comienzos del siglo XX. El funcionalismo de William James. William James encaminó este movimiento hacia las diversas funciones cumplidas por la actividad mental, a la naturaleza activa y exploratoria de la mente y la formulación de problemas y el logro de objetivos, un movimiento que estuvo en contra del estructuralismo de Wood y de Titchener. La revolución conductista. John B. Watson enlazó la revolución conductista afirmando que el tema de estudio adecuado de la psicología no era el funcionamiento de la mente, sino el examen de la conducta objetiva y observable. Esta era una psicología molecular, pura y simple, que iba de lo particular a lo general. Psicología de la Gestalt, un panorama desde arriba. Puede presentarse la psicología de la Gestalt como una escuela que surgió a partir de varias demostraciones muy vividas y notables, inspirando con ellas una manera nueva de pensar acerca de los fenómenos mentales. Fue efectuada por Christoph Bo Ehrenfels, considerado como el precursor del movimiento de la Gestalt. Las amplias investigaciones de Kohler, Friedrich Parler y sus esquemas. Kohler realizó investigaciones pioneras sobre el pensamiento y la resolución de problemas en primates, utilizando la insight o compresión repentina. Barler introdujo el concepto de esquemas, que son estructuras mentales que organizan y dan forma a la información almacenada en la memoria. Las inquietudes evolutivas de Jean Piaget. Piaget suministró varias descripciones del curso evolutivo del pensamiento infantil en una variedad de dominios. Exhibió siempre dos rasgos singulares. Por un lado, adoptó como programa de investigaciones las grandes cuestiones de la epistemología occidental, la naturaleza, el tiempo, el espacio, la causalidad, el número, la moralidad y otras categorías kantianas. Y por otra parte, Piaget insistió en llevar a cabo minuciosas y concienzudosas observaciones de los niños. El vuelco hacia la cognición, la inspiración proveniente de las computadoras. El avance hacia la cognición inspirada en computadoras refleja el impacto de la tecnología en la comprensión de la mente humana y el desarrollo de la inteligencia artificial. Este cambio impulsa la exploración de nuevas fronteras en la interacción entre humanos y máquinas. Reacciones frente a los paradigmas corrientes del procesamiento de la información, la perspectiva que va de lo general a lo particular. En la evolución de la psicología cognitiva ha habido un cambio de paradigma de lo general a lo particular. Anteriormente se enfocaba en procesos mentales generales, pero ahora hay una atención creciente en la individualidad y las variaciones en la cognición. Representaciones mentales. Ray Shepard, un psicólogo cognitivo, ha realizado contribuciones significativas al estudio de las representaciones mentales. Es conocido por sus investigaciones sobre rotación mental, destacando la capacidad humana para visualizar y manipular mentalmente objetos en el espacio. Contribuciones de la psicología. Los psicólogos cognitivistas han identificado fenómenos fascinantes, han creado una playa de nuevos métodos, han fundado y poblado nuevas e interesantes colonias en el territorio del saber, y se han vuelto unos grandes expertos con respecto al tema de la mente y sus funcionalidades. Basándonos en estos criterios, tendremos que decir que la psicología cognitiva ha tenido un éxito singular. En 1956, un grupo de 10 jóvenes especialistas en matemática y lógica se reunieron en el Dartmouth College para debatir la posibilidad de producir programas de computadora capaces de pensar inteligentemente. Fue el primer encuentro de este tipo y se considera un hito en la historia de la IA. 4 de los participantes en el seminario llegaron a ser figuras clave en el desarrollo. John McCarthy, quien acuñó el término de inteligencia artificial y fundó 2 laboratorios, uno en el MIT, otro en Stanford. Marvin Minsky, quien dirigió el laboratorio de IA en el MIT, y Herbert Simon y Alan Newell, quienes crearon el programa teórico lógico para resolver teoremas lógicos. El seminario de Dartmouth fue una oportunidad para intercambiar ideas y planear futuros proyectos sobre temas como el uso de las computadoras para procesar símbolos, el aprendizaje, la verificación de teorías científicas y la simulación de los procesos del pensamiento humano. También se discutieron las diferencias entre la versión débil y la versión fuerte de la IA, es decir, si las computadoras pueden tener realmente una mente o solo imitarla. Claude Shannon, Alan Turing, Barnard Bush, Warren McCulloch y Walter Pitts contribuyeron a la computación y a la IA. Shannon y Ball desarrollaron la base para las operaciones lógicas en máquinas. Turing propuso que cualquier tarea computacional puede ser realizada por una máquina y Bush fabricó máquinas para resolver ecuaciones diferenciales. Y McCulloch y Pitts conceptualizaron el cerebro como una máquina de Turing a través de su trabajo en redes neuronales.